amigos, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en nuestro espacio semanal Palabras Vivas. Hoy tenemos el honor y el placer, porque para mí es un auténtico placer, de tener a María Teresa Hilari Valenti. Ella es catalana, pero reside en Nicaragua y está haciendo este encuentro desde allí, desde Nicaragua. Os voy a decir quién es, porque tiene un currículum impresionante. Ella es médica internista, homeópata y terapeuta floral, prescriptora del agua de mar, por eso está aquí, y conferencista internacional sobre el tema. Yo creo que es una de las personas que más saben del mundo sobre el agua de mar y que mejor la difunde, Directora de la Clínica Santo Domingo de Nicaragua, donde realiza desde el 2010 su práctica médica, basada en la nueva medicina germánica y en el agua de mar. Ha dado formación en diferentes campos de la medicina integrativa, tanto en niveles médicos y docentes universitarios como a nivel popular en la Escuela de Pacientes y charlas en diferentes barrios y municipios del país, así como en otros países latinoamericanos. Organizadora de retiros de cura, de autoconocimiento y sanación, junto con otros facilitadores internacionales para pacientes y terapeutas. Colaboradora en la organización de los cursos de la nueva medicina germánica en la UNAM, Managua. 8 seminarios completos de nueva medicina germánica en Nicaragua y México, con docentes extranjeros, discípulos del Dr. Hammer. Ha impartido también, junto con la doctora Gallardo, un curso internacional interuniversitario en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM Managua, con la colaboración de las universidades UPOLI y UCA. Puntos suspensivos, y esto continuaría. Lo dejamos aquí. Bienvenida y muchas gracias, María Teresa, por estar aquí con nosotros. Hola, gracias Monse por la invitación. Tengo que aclarar en primer lugar que lo que yo sé de agua de mar lo he recibido de mis maestros. En primer lugar, Laureano Domínguez, él es un periodista de investigación colombiano que ha escrito varios libros al respecto. Y bueno, él ha promovido el tema del agua de mar no tan solo para la salud humana, sino también en agricultura, para poder regar con agua de mar, es decir, lo salada que está, ¿verdad? Y el doctor Ángel Gracia, que él ahora actualmente vive en Miami, ambos vinieron a Nicaragua a impartir cursos sobre el agua de mar, sobre las bases científicas en que se sustenta este proceder terapéutico. También el doctor Wilmer Soler, ex catedrático, porque ya está jubilado, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Tanto Laureano Domínguez como Ángel Gracia como Wilmer Soler han escrito libros con referencia al tema del agua de mar, ¿ya? Y bueno, gracias a la Fundación Aquamaris también yo pude participar en un libro sobre las bases científicas del poder curativo del agua de mar que se llama Agua de Mar, de la Fundación Aquamaris. Aquí lo tengo, te lo voy a mostrar. Porque en el Estado español es fácil de conseguirlo. En la Fundación de eso te iba a hablar después, del agua de mar y de la Fundación Aquamaris. Ese es su libro en colaboración con otras 2 personas, ¿no? Y con Mariano Arnal, que es el coordinador del proyecto del libro, y una doctora argentina, María Alejandra Rodríguez. ¿Ya? Y ahí se nos explica bien todo del agua de mar, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Entonces, ellos han sido mis maestros, también el doctor Héctor Bustos, igual que Ángel Gracia, doctores PhD en Estados Unidos. Él es químico oceanográfico de la Universidad de Baja California en México y también vino a impartir cursos de agua de mar. Todo maravilloso, nos convenció a muchos nicaragüenses y hay muchos médicos en Nicaragua que la prescribimos y miles de pacientes que la ingieren y reciben sus beneficios. Vale, pero antes de empezar por ahí, quiero que nos cuentes, María Teresa, una pregunta súper fácil y luego ya vamos ahí. ¿Quién es Teresa Hilari? Si te tuvieras que definir en 2 frases, ¿cómo te definirías? Una médica revolucionaria que cree en la nueva humanidad, que la podemos alcanzar. ¡Wow! Pues menos mal que te he hecho esta pregunta, porque es precioso lo que has dicho. Precioso. Entonces intento poner mi semillita, mi granito de arena para ir hacia esta nueva humanidad que nos puede salvar de la autodestrucción, ¿verdad? Totalmente. Hay muchas cosas
que actualmente no funcionan, pero hay muchos núcleos de despertar espiritual en el mundo y sí creo que lo vamos a lograr porque hemos sido creados para vivir felices, Exacto. solidarios, Y sanos, sanos y compasivos felices. y sanos, ¿me entiendes? Esta es nuestra condición natural. Entonces tenemos que lograr esa condición de diferentes maneras y hacia ahí vamos. Ese Vale. es mi anhelo. Tu anhelo. Vale, y cuéntanos cómo una catalana, médico internista, acaba en Nicaragua y acaba metida en todas las terapias, la medicina germánica, terapia floral, agua de mar. ¿Qué te hizo? ¿Cómo la vida te llevó a tantas cosas? Cuéntanos un poco tu Bueno, historia. en el año 1980 vine en una brigada educativa porque en Nicaragua hubo una revolución y hubo una alfabetización porque el pueblo estaba muy abandonado, había mucho analfabetismo. Entonces esta brigada necesitaba algún médico para hacernos cargo de la salud de los 50 de esta brigada educativa, de la alfabetización. Y estábamos otra médica catalana y yo y 3 enfermeras y nos distribuimos en los lugares donde estaban los compañeros alfabetizando. Y de ahí me encantó tanto este país, su gente, su revolución, que me quedé. Fíjate. Y, y aquí estoy desde hace, pues desde el 80 a 41 años. Aquí he envejecido. Llevas Y más años ahí que en tu propia tierra, que en Barcelona. sí, Wow. en el año 2000 empecé a estudiar homeopatía, terapia floral, cosas alternativas, siendo médica alópata occidental, normal. Y entonces fui introduciéndome a estos campos alternativos, miré el interés de curarnos por métodos naturales y no cronificarnos con los fármacos. Qué Y bueno. entonces vino en el 2003 Laureano Domínguez a informarnos sobre todo el poder curativo del agua de mar. La empezamos a prescribir en nuestros pacientes y ellos mejoraban. Y entonces decidimos organizar cursos científicos con las bases científicas de esta prescripción. Y ahí invitamos al doctor Ángel Gracia, al doctor Wilmer Soler y al doctor Héctor Bustos y Laureano, que regresó 1 o 2 veces más a Nicaragua, nos siguieron formando. Y bueno, gracias a ellos, pues estamos en lo que estamos. Una gran difusión del poder curativo y nutricional del agua de mar en Nicaragua, mucho consumo de la misma y la colaboración del gobierno porque en el 2010 se discutió una ley de medicina natural a nivel popular de las bases y desde las bases se elaboró la ley que después se tituló 774 de medicina natural, terapias complementarias y productos naturales de Nicaragua. Esa ley fue en el 2011, si mal no recuerdo, y es legal en Nicaragua, por ejemplo, la nueva medicina germánica, la prescripción terapéutica del agua de mar, al igual que la acupuntura, la homeopatía, la terapia la medicina ayurvédica, todas las medicinas alternativas, la fitoterapia, las flores de Bach, todo eso es legal en Nicaragua. ¿Y coexiste con la otra medicina entonces? ¿Tú vas al médico? Coexiste, Qué guay. coexiste porque este gobierno creó una red de clínicas naturistas gratuitas para los consultantes, para no decirle pacientes, porque pacientes da un aspecto como de pasividad, vengan a ver qué hacen por mí, y para recuperar la salud, la acción del paciente es fundamental, es el autorresponsable sobre su propia cura. Entonces, hay una red de 188 centros de medicina natural en Nicaragua que ofrecen gratuitamente, igual que la salud convencional es gratuita en Nicaragua, a toda la población y en todo el país las terapias alternativas que cada vez van aprendiendo e incluyendo más terapias alternativas. Realmente Nicaragua es un modelo internacional. Totalmente. Sí, además desde el 2017 tuve la oportunidad de capacitar a los médicos y enfermeras que están al frente de estas clínicas de medicina natural, eran más de 200 en el Ministerio de Salud, y ahora el agua de mar no tan solo es legal, sino que es oficial, porque el mismo Ministerio de Salud tiene protocolos de prescripción, una guía terapéutica para prescribir el agua de mar. Y bueno, la gente mejora de una manera fácil y gratuita. ¿Qué? Esto es lo importante, no hay negocio de por medio, por lo menos en Nicaragua.
Qué bueno. Entonces, los médicos de Nicaragua, no solo tú, prescriben de modo normal agua de mar. Todos. Mira, ¿Todos? no todos, Casi. no todos, Ah, no vale, todos. vale. Las medicinas alternativas van entrando a medida que los propios médicos se enferman y las buscan. Ah, Ya, van entrando muy poquito a poco, porque Rockefeller creo que es, hace casi 100 años, en los años 30 del siglo pasado, se encargó de deshumanizar la medicina, hasta tal punto que actualmente los médicos pareciera que han sido entrenados para escribir recetas. Aquel interactuar antiguo del médico de familia que conocía a su paciente, a la familia, que había aquella confianza y aquella relación médico-paciente, que solo la relación es curativa, esto se ha perdido porque actualmente el mismo sistema te da 5 o 10 minutos para atender a un paciente normal, los graves no, ¿verdad? A un paciente normal de consulta externa y entonces el pobre médico lo único que tiene tiempo es de oír algunos síntomas y de escribir una receta y explicarle cómo la va a tomar en tan poco tiempo. Entonces es un sistema que ha sido desvirtuado de lo que antes era la medicina y la interrelación con los pacientes sufrientes, ¿no? La interacción del médico y los terapeutas con los pacientes sufrientes. Entonces, bueno, esta es la realidad, pero Nicaragua es un poquito diferente, gracias a Dios, por eso vivo aquí muy feliz, sin no me enterarme qué pasa ahora de moda en el mundo. Todo va bien aquí. Qué bueno. Entonces, un paciente llega a tu consulta y tú cómo le tratas. Cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que haces totalmente diferente, por ejemplo, a un médico en otro país? ¿Tú qué es lo que Bueno, ves? las consultas, hay muchos médicos que están en estas vías alternativas, muchas en el mundo. Lo que pasa que las noticias no divulgan este proceder, digamos, natural y humano de la medicina. Yo conozco a muchos médicos y con excelentes resultados. Las consultas en la clínica pueden durar 1 o 2 horas a veces porque recibimos muchos pacientes con cáncer que andan huyendo de aquellas inyecciones que tienen un alto índice de mortalidad. Entonces, son pacientes muy delicados que no puedes verlos En 5 ni en un minutos, cuarto. evidentemente. Entonces hay que indagar muy bien en la historia médica, en el anamnesis, el estudio de por qué llegaron a padecer esta enfermedad. Y desde la ciencia curativa germánica llegaron ahí porque tuvieron un shock traumático, inesperado y dramático y vivido en soledad, que originó un programa de la naturaleza para sobrevivir a esta situación tan grave. Y ese programa es el que etiquetamos como enfermedad. Entonces, si a lo largo de este interrogatorio llegas al origen de la misma, es decir, aquella situación tan traumática que para sobrevivir la naturaleza ha creado durante millones de años estos programas válidos en el mundo animal y nosotros heredamos los programas de los mamíferos, entonces tenemos que llegar a esta situación tan grave que originó su estado actual para ayudarle, acompañarle en la solución de este shock que tuvo y entonces la persona se puede curar sin necesidad de fármacos. Y ahí obviamente nos ayudamos con otras terapias alternativas y con el agua de mar. Todos mis pacientes llevan la prescripción del agua de mar que la ofrecemos gratuitamente en la Clínica Santo Domingo donde trabajo. Cada mes, por cierto, el Ministerio de Transporte nos abastece gratuitamente de 6.000 litros que así gratuitamente son entregados a la población. Entonces, para toda la población. Sí, pues nuestros pacientes y los que envía el Ministerio de Salud o de otras clínicas o gente que se ha enterado y quiere estar más sana y más fuerte, con una vejez más activa y con más energía, pues vienen a buscarles, se les regala. Qué bueno. O sea que desde 2010 te diste de cuenta que tenías que utilizar... De la nueva medicina. Exacto. Y en el 2003 del agua de mar. Del agua de mar. O sea, y combinas ambas con otras terapias. Vale, vamos... Sí, la terapia floral, por ejemplo, envío cuando hay mucho dolor, porque la naturaleza nos cura por sí sola, ¿verdad? Si no la interrumpimos con el uso indiscriminado de fármacos y con la sensación que tienen algunos pacientes de que están solos y abandonados. Esto agrava cualquier enfermedad, que es un factor de cronificación. Entonces, a esto agregamos
la toma de conciencia, la solución del conflicto, más la prescripción del agua de mar, la terapia floral, esto lo llevan todos los pacientes que yo atiendo, pero puede ser que los refiera para manejo de dolor a terapia neural, acupuntura, suero neural con ozono, y también en el suero a veces se les pone un poquito de agua de mar filtrada, porque normalmente el agua de mar que bebemos no es filtrada. Y bueno, otras terapias, quiropráctica y otras múltiples terapias que están en la ley 774 de Nicaragua y que ofrecemos en la clínica para que las personas se puedan recuperar un poquito antes y con menos sufrimiento de dolores, porque este programa de la naturaleza tiene una fase que hay dolores, hay inflamación, y de lo que se trata es que los pacientes pues pasen esta fase sin interrumpirla, de la forma más cómoda posible para terminar el programa y que la persona quede curada. Tratáis a la persona como un todo físico, emocional, mental y no sé si también... Claro, es que somos un todo. Cuando vamos al médico por un dolor de estómago no dejamos a la mente en la casa. Va con nosotros la mente. Exacto, exacto. Somos un todo y le llaman ahora la medicina integrativa, que integra todos los aspectos y todas las terapias, todos los aspectos del ser y todas las terapias que cada quien dispone o por medio de interconsultas puede echar mano para mejorar el estado del paciente. ¿Y por qué hay tan pocos médicos integrativos todavía en el mundo? Hay muchos, Monse, lo que ¿Hay pasa que no muchos? se sabe, hay muchos. La gente busca huir a la cronificación, de que te ponen una espada de Damocles y un pronóstico de que toda la vida tienes que tomar medicamentos para hipertensión, diabetes, reumatismo, todo eso. El 90% de mis pacientes pueden dejar los fármacos y quedan bien. Pues yo les digo a mis pacientes, cuando vienen con una ristra de pastillas, 20, 30, sobre todo personas ancianas, pastillas, digo, miren, mi objetivo es que usted mejore, que logre reducir las pastillas a las que son puramente imprescindibles y que se pueda curar y no necesite ir al médico ni tan siquiera venir a verme a mí ni ningún médico, ¿no? Entonces, este es el objetivo, que las personas se liberen, que se sanen y se liberen de depender del sistema médico, pues solo cuando haga falta, pero no así cada mes crónicamente y llenándose de pastillas. ¡Qué maravilla! Entonces dices que hay ¿cuántos centros naturistas de medicina así en Nicaragua? ¿Y dispensarios? Que yo no había oído lo de dispensario marino hasta que empecé a investigarte, ¿no? ¿Qué son los dispensarios marinos y cuántos tenéis ahí? Bueno, hay 188 clínicas 88. del Ministerio de Salud, donde se oferta gratuitamente la medicina natural y los fármacos, digamos, fitoterapia, plantas y todo esto, en el Ministerio de Salud para la población general. Antes de estas clínicas, por estas clínicas existen desde hace 4 o 5 años, cuando se empezó a ejecutar la ley que obliga al gobierno a ofrecer gratuitamente estas terapias al pueblo, ¿no? Entonces el gobierno empezó a ejecutar la orden de la ley, que es ofrecer gratuitamente todas esas terapias alternativas al pueblo. Pero los dispensarios marinos existían desde que vino Laureano Domínguez a Nicaragua, y en la Clínica Santo Domingo, donde yo trabajo, inauguró el primer dispensario marino de Nicaragua y Centroamérica, pero al mismo tiempo unos 30 y pico dispensarios empezaron a funcionar, de los 30 y pico médicos y terapeutas que habíamos oído sus charlas y las demostraciones científicas del poder curativo del agua de mar. Y a lo largo de esos años, desde el 2003 hasta que el Ministerio de Salud empezó a abrir estas clínicas de medicina natural, llegamos a tener 85 dispensarios marinos. Era una red en todo el país, pero era algo, digamos, independiente del Ministerio de Salud, aunque algunas clínicas del Ministerio de Salud daban agua de mar en aquella época antigua, antes de la ley, pero era algo voluntario, que las personas nos acopiábamos de agua de mar y se la entregábamos de alguna manera solidaria, ¿verdad? Consiguiendo transporte y todo esto, y se la entregábamos gratuitamente a los consultantes. Era una red solidaria y gratuita. Pero ya cuando el Ministerio de Salud fue echando adelante este proyecto, y una monjita, la hermana Julie Marciac, que ella lideraba estos dispensarios populares, no tan solo en agua de mar, sino en otras terapias alternativas en los barrios más pobres, y daba formación,
organizaba cursos para formar a esos terapeutas. Cuando ella se retiró del país, pues ya no hubo este control directo sobre los dispensarios marinos, pero ellos siguen abasteciéndose de agua de mar en la Clínica Santo Domingo, ¿ya? Pero ya no hay aquella organización tan eficaz en todo el país. Ahora ya también el Ministerio de Salud oferta todas esas terapias alternativas que antes no. Entonces la hermana Julie Marciac formó a terapeutas en los barrios más pobres para que pudieran ofrecer las flores de Bach, la homeopatía en algunos puntos, masaje terapéutico, el agua de mar y varias terapias sencillas para la población pobre, de los lugares más pobres del país. O sea que hay una red de médicos y terapeutas impresionante, todo para ayudar al pueblo Sí. a recuperar Lo que pasa es que no todos los médicos están con las medicinas alternativas, porque como decía antes, hay mucha influencia del sistema farmacológico internacional, ¿no? Y en Nicaragua, pues los médicos tienen la influencia de la medicina norteamericana. Claro que está cerca. Es una medicina muy prescriptora, donde la tercera causa de muerte son los propios medicamentos, ¿ya? Entonces, reconocido oficialmente, ¿verdad? De que la tercera causa de muerte de Estados Unidos es el efectos indeseables, etcétera, de los medicamentos. Entonces, esta influencia está muy fuerte en los hospitales y médicos del país, pero sí hay médicos que están despertando y van echando mano en sí mismos o ya después van aprendiendo las medicinas alternativas. Pero yo, por ejemplo, en los cursos que doy de ciencia curativa germánica, los médicos es lo que menos llegan, ¿ya? Habrá un 10% de médicos en los que reciben esta información. Así que todavía estamos en desarrollo, digamos. En pañales todavía, bueno, ahí andamos. Sí. Ahí andamos. Vale, ¿y cómo acabaste siendo la directora entonces de la Clínica Santo Domingo? ¿Cómo acabaste ahí? El destino... Bueno, era un proyecto que tenía el padre Marciano Mecer Reyes en esa época, que en paz descanse. Él quería una clínica que sirviera a la población de un barrio muy, muy pobre, de Santo Domingo, con mucha drogadicción y muchos problemas socioculturales, económicos. Y entonces, como en esa misma época yo ya había recibido la formación en homeopatía y en terapia floral, empecé a promover esas terapias, además de que le dábamos medicamento gratuito a la gente que el padre conseguía. Pero ya en el 2003, que vino Laureano Domínguez, ya empezamos con el agua de mar. Es decir, previamente estábamos con la homeopatía y la terapia floral y todo, masaje, acupuntura, todo lo alternativo, que había terapeutas que colaboraban voluntariamente con la clínica. Pero ya posteriormente, gracias a Laureano Domínguez, pues se inauguró el primer dispensario marino y empezamos con el tema del agua de mar. Ya tenemos 18 años de abastecernos y distribuir a la población el agua de mar y de experiencia en su prescripción, ¿no? Y ya en el 2010 pues vinieron nuestros profesores del Estado español, vino el doctor Vicente Herrera, vino la licenciada Itziar Orube, que en paz descanse, ambos discípulos del doctor Rique Gerthammer, y nos trajeron la nueva medicina germánica, que también se está practicando ahí en la clínica y que atrae a pacientes de muchos lugares del mundo. Y también después tuvimos la formación del doctor Luis Felipe Espinosa de México, que también nos vino a formar junto con Itziar Orube en ciencia curativa germánica. Y ahí estamos integrando todo. Ahora estamos integrando el Ayurveda, porque tenemos a nuestra profesora, la doctora cardióloga argentina Lucía De Vincenti. Ella nos está formando un grupo de más de 200 alumnos online de 26 países del mundo. Entonces estamos integrando también el conocimiento ayurvédico, que es súper, súper interesante. Y ahí vamos, aprendiendo y avanzando al lado de nuestros consultantes. Avanzando día a día y cada vez más terapias. Qué bueno. A ver, háblanos un poquito, porque tú eres gran especialista y das cursos a todos los niveles sobre la medicina germánica. Explícale para la gente que no sepa qué es la nueva medicina germánica y las 5 leyes del doctor Hammer. Explícanos un poquito. No muy difícil. Es un abordaje médico descubierto por el doctor Rique Gerthammer, que en paz descanse también, murió hace poco. Él, después de que
perdió a su hijo, que fue asesinado por un príncipe italiano. Él desarrolló un cáncer en el testículo y su esposa, también médica joven, un cáncer en la mama, y se planteó que siendo médicos jóvenes y bien cuidados, podría tener la aparición del cáncer en ellos una relación con la pérdida fatal de su hijo, ¿no? No era casual. No, vio que no era casual y empezó a estudiar, porque precisamente estaba en un departamento oncológico, empezó a estudiar todas las pacientes que tenían cáncer, indagar en su historia, y todas y todos tenían antecedentes súper traumáticos. Él llegó a definir que todos tenían un shock traumático, inesperado, dramático, muy dramático en su vida y vivido en soledad o aislamiento. Esas tres características iniciaban en el cuerpo, en el cuerpo-mente, ¿verdad? Un programa de sobrevivencia a este shock traumático que en el mundo animal, por ejemplo, en los mamíferos, en una manada de lobos, este tipo de shocks traumáticos, como puede ser perder un territorio, puede conllevar la muerte del animal. Entonces, en los humanos, perder un territorio puede ser perder la empresa, perder la casa, perder a la pareja. La pareja, claro, tú. Que su territorio comprende todo esto, ¿no? Entonces, los shocks traumáticos tan inesperados, dramáticos y vivido en soledad, empiezan estos programas, que son programas especiales para estos casos de la naturaleza para sobrevivir a estas situaciones. Y estos programas es lo que etiquetamos como enfermedad. Y también fue descubriendo muchas cosas el doctor Hammer de que estos programas tenían dos fases, que corrían a nivel de psique, cerebro y órgano, porque en el cerebro, si tomas una tomografía axial computarizada, que son unos cortes radiológicos que se hacen al cerebro, puedes ver unos focos que llamaron de Hammer, que son unas imágenes circulares en una fase de la enfermedad concéntricas, ¿verdad? Como en diana. Después se van poniendo más negritas cuando hay edema en la tomografía, ¿verdad? Y después se van poniendo más blanquitas cuando desaparece el edema y la glía del cerebro pues las va cicatrizando, estos focos de Hammer. Entonces este programa corre a nivel de psique por la intranquilidad y desazón de la persona que vivió el conflicto, cerebro porque en el cerebro hay focos de Hammer visibles en una tomografía, y órgano porque la zona que comanda, la zona del cerebro cada zona del cerebro comanda un órgano, el funcionamiento de un órgano. Entonces, hay un impacto, foco de Hammer, y un órgano empieza también o a multiplicar o a perder células en respuesta a este tipo de impacto. Y ahí tenemos un programa que si lo dejamos correr de forma natural, sin interrumpirlo con fármacos, y que el paciente no recaiga y que el paciente no se sienta solo ni abandonado. Esto es muy importante, que el paciente esté contenido por su familia, sus amigos, sus médicos, ¿ya? Entonces ese programa la naturaleza lo lleva a la curación. Claro, hay fases que son incómodas porque este programa tiene dos grandes fases. Una fase de conflicto activo en que la persona está muy inquieta y muy preocupada, que le llama el doctor Hammer simpático-tónica porque predomina el sistema nervioso simpático, y una fase vagotónica que predomina el sistema nervioso parasimpático, en que después de resuelto el conflicto, la persona se repone de aquel estrés que tuvo durante la primera fase. Y para reponerse, pues entonces necesita descansar, porque tuvo tanto desgaste energético en la primera fase, que en la fase de vagotonía, donde predomina el sistema nervioso parasimpático, este mismo sistema nervioso autónomo nos lleva al descanso. Y asimismo los médicos tenemos que dar reposo a estos pacientes para que se recuperen totalmente. En estos programas están los cánceres, están las enfermedades psiquiátricas, porque el doctor Hammer descubrió que las enfermedades psiquiátricas se originaban en muchos conflictos al mismo tiempo, con focos de Hammer en ambas partes, en ambos lados del cerebro. Bueno, los descubrimientos del doctor Hammer fueron espectaculares, es algo inaudito en la historia médica. Es decir, en la historia de la medicina, cada descubrimiento de él, porque son varios, que la medicina oficial no conoce, la mayoría no los conoce, ¿verdad? Estos descubrimientos médicos científicos son candidatos a un premio Nobel. Sin embargo, él, como escapaba a los intereses de la Matrix, ¿verdad? Digámoslo así, él fue perseguido y encarcelado en 2 oportunidades. Y al final de su vida tuvo que vivir el resto, un montón de años en Noruega, donde no había persecución y donde estaba creando
la Universidad Libre de Sandefjord para lanzar al mundo a nivel académico todos estos conocimientos que cambiaban la concepción sobre la salud, la medicina, sobre el ser humano y lo que lo traumatiza y que puede resolverlo y curarse, pero también conceptos sociales de libertad, como los antiguos germanos. El antiguo pueblo germano tenía un concepto de libertad donde no se dejaban hacer cualquier cosa, como vemos que ocurre en determinadas circunstancias actuales, ¿no? Entonces él rescató esa libertad y en este conocimiento que se empezaba a querer impartir desde la Universidad Libre de Sandefjord, estaba, por ejemplo, el poder para ayudar a recuperar la salud. Y el mismo Dr. Hammer, su último libro, que es de como 700 páginas, es sobre el poder curativo de una canción que él escribió a su esposa cuando eran jóvenes, que es una canción bifásica, igual que las enfermedades o los programas biológicos tienen dos fases, y entonces ayuda a disminuir los síntomas. Hay una pianista y profesora de música italiana, la Giovanna Conti, que ella junto con el Dr. Hammer descubrieron el poder curativo de esta canción, lo cual se encuadra dentro del concepto ya conocido de musicoterapia. Entonces, esa universidad era una universidad muy especial donde se promovía el desarrollo del cerebro izquierdo, pero también del cerebro derecho, es decir, toda la parte intuitiva, toda la parte artística que tenemos que tener en equilibrio con la parte intelectual puramente, ¿no? Muy interesante, pero bueno, ya muy anciano le sobrevino dejar ese plano al Dr. Hammer y ahí quedó. Pero son proyectos ¿sigue o no? ¿La de Noruega sigue o no? Su obra esa. ¿De la universidad sigue o no? Porque dices, promovía... No, la universidad al morir él ya no siguió. No. Pero el reto, yo tengo los estatutos que me envió Giovanna Conti de esta universidad muy interesantes. El reto es que se multipliquen estos proyectos en otros lugares del mundo precisamente para la nueva humanidad. Y habría que cambiar la educación desde la infancia, una educación libre donde no nos vamos a formar como autómatas y robots al servicio del sistema, sino que el niño desarrolla todo su potencial en base a su misión, en base a sus capacidades. No todos los niños ni todos los adultos tenemos las mismas capacidades y cada quien tiene una misión en la vida. Entonces la escuela libre, la escuela verde, la escuela ideal, que tenemos que crear lo más posible para liberar a esa infancia de la Matrix, esa escuela necesita que sin presión, sin tanta intelectualidad ni cosas de memoria, que cada niño descubra y desarrolle su potencial, ¿no? Ahí en primaria y en secundaria, en la universidad, habría que incluir, porque son leyes biológicas que se cumplen siempre, es parte de la naturaleza, el estudio de las 5 leyes biológicas descubiertas por el Dr. Hammer. Es decir, es algo que tiene que ser estudiado igual que la ley de la gravedad, porque son leyes que se cumplen siempre, siempre. Y esto nos daría un poder de autoconocimiento, de autocuración tremendo, si desde la infancia entramos en este conocimiento. Bien, porque él, ¿cómo soluciona el conflicto una vez detectada la causa, el trauma que ocurrió? ¿Cómo lo sanáis? ¿Cómo lo liberáis de la persona? ¿A través de qué? ¿De hacerse consciente? ¿De hablar? ¿Cómo? De hacer consciente y que esta persona tome la batuta sobre su vida y sobre su salud. Porque una instancia muy importante en estas consultas médicas es la autorresponsabilidad en la propia vida y en la propia curación. Entonces ahí los médicos y los terapeutas nos convertimos en acompañantes dentro de este proceso de cambio. Porque, por ejemplo, todas las personas que tienen colelitiasis o cálculos en la vesícula o han tenido hepatitis o tienen gastritis, todas estas personas han tenido conflictos de este tipo, inesperados, dramáticos, vividos en soledad, del tipo de contrariedad en el territorio. Contrariedad significa que me siento molesta por lo que... Los padres, la pareja, claro. Por lo que me están haciendo, por lo que está ocurriendo. Y me enojo, lo exprese o no lo exprese, hay enojo, ira dentro de mí. Y esto conlleva un programa. Si el conflicto fue inesperado, dramático y vivido en soledad, conlleva un programa de respuesta que puede
provocar gastritis, colelitiasis, hepatitis y temas en el hígado, hasta pancreatitis cuando hay un componente de dinero, de herencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la persona se da cuenta, sí, cuando me robaron la herencia, empecé a desarrollar, por ejemplo, un cáncer de cabeza de páncreas. Así. Entonces, la persona tiene que cambiar, porque si ya no pudiera recuperar la herencia, aceptarlo y cambiar su actitud y todo. Desapegarse, porque cuando nos vamos de este plano y a otro plano espiritual, porque morimos, no nos llevamos absolutamente nada. Ni el rencor. De sesiones, de nuestras relaciones, no nos llevamos nada más que el amor que hemos podido dar a los demás. Entonces hay ahí un proceso en que la persona tiene que cambiar de actitud ante la vida, definitivamente. Yo a muchos pacientes les recomiendo que hagan meditación. De meditación vipassana, por ejemplo, que hay centros en todo el mundo, hay centros de meditación vipassana, que hagan un curso de 10 días en estos centros para desconectarse de la realidad cotidiana, con tanto estrés, con tantos conflictos, y entrar en contacto con uno mismo y desde el fondo de sí mismo resolver aquellas situaciones que nos han dañado y que nos han llevado a enfermarnos, ¿no? Es muy importante para lograr ecuanimidad, desapego, no tener aversión, no tener apegos, meditar cada día. Por lo menos lo ideal sería media hora en la mañana, media hora en la tarde, o 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Teresa, yo siempre le digo a la gente que como ex profe de yoga y meditación, que empecemos con 1 minuto, no les digas tanto porque les abrumas. Empezar con 1 minuto diario de meditación y poco a poco se irá incrementando, pero que empiecen con ese minuto, ¿sabes? Porque si tú le dices a alguien que ahora se abruma y lo deja, te lo dice la experiencia a los 2 días. Pero el que toma el curso de meditación vipassana, después de 10 días de silencio y aprender a meditar, ya lo toma como una rutina. Y ya no bueno, lo abandona. 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde, por lo menos media hora. Es que esto es lo que realmente te da estabilidad, ecuanimidad, desapego. No, totalmente de acuerdo. Que las cosas que te ocurren no te afecten tanto, no te afecten tan profundamente, ¿no? Y que puedan desarrollar un cáncer o algo grave. Estar en una ecuanimidad y un desapego desde el interior. Así que todos a meditar, por favor. Empezad con lo que sea, 1 minuto. Buscad, hay un montón de meditaciones, de maneras de meditar en las redes, si no podéis ir a un retiro de meditación vipassana. No hay excusa para no meditar. ¿Y qué es meditar? Explícales qué es la meditación. Simple y llanamente, ¿qué es meditar? Es acallar la mente, acallar todos los pensamientos locos, ¿verdad? O no, que siempre la mente está trabajando. Entonces esta técnica te permite, por ejemplo, al observar la respiración, cómo entra y sale por la nariz, o al observar las sensaciones corporales de todas las partes de tu cuerpo, hacer como un rastreo de todas las sensaciones corporales. Esta es la técnica vipassana. Te permite olvidarte de tus problemas y del parloteo mental constante que tenemos en la vida, ¿no? Y esto te da mucha paz interior, no eres tan fácilmente manipulable por la Matrix y te da felicidad y compasión por las personas que te quieren hacer daño, porque es la ignorancia la que te lleva a molestarte o a hacerte daño. Entonces te genera no una reacción de enojo o violencia, sino una compasión hacia todos los seres. ¿Ya? Y empezando por uno mismo, pues, el perdón a uno mismo. Exacto, exacto. Y vamos a pasar directamente al agua de mar. Vamos a ver, explícanos por qué debemos tomar agua de mar. ¿Qué tiene el agua de mar que la hace tan beneficiosa? Ya sé que es su química, lo que contiene. Explícanos un poco, a grosso modo, por qué es tan buena el agua de mar. Aquí vemos el agua de mar. Yo, como no vivo al lado del mar, me toca comprarla. Entonces intento buscar pues la mejor, ¿no? De que por lo menos el plástico no tenga bisfenol y otras cosas. Digo, por lo menos, ¿sabes? Ya que no vivo al lado, pero cuando vaya al mar puedo cogerla, ya nos explicarás luego eso. ¿Qué tiene el agua de mar? No necesitamos comprar el agua de mar. No, pero los que vivimos en el interior, ¿cómo lo hacemos, Teresa? Pues una vez al año se va en el vehículo con grandes depósitos y como ya no se estropea por tanta composición en sales que tiene, no se estropea, igual que pones sal y no se pudre, pues no se estropea si el depósito está bien limpio y te abasteces para todo el año.
¿ya? Uno va a una playa limpia, que no haya cloacas ni ríos cerca, que bajen la salinidad y ahí se abastece, deja sedimentar la arena en el fondo, la decanta y queda transparente y cristalina como cualquier agua del grifo. ¿Y a qué profundidad? Porque nos van a decir algunos que cogen el agua a 1500, nosotros no nos vamos a meter 1500, cerca de la orilla nos metemos un poco y cogemos ahí, ¿nos vale? En un sitio que esté limpio. La misma agua con el flujo y reflujo del oleaje es la misma, la que está en la orilla que la que está dentro. Es exactamente la misma. Solo que al romper las olas en la orilla está mezclada con más arena, entonces solo se deja sedimentar la arena y se decanta. No hay problema. Hasta donde quieras y puedas llegar. Vale, perfecto. Pues cuéntanos. Entonces, el agua de mar contiene todos los minerales y oligoelementos de la tabla periódica que nuestro cuerpo necesita, porque muchas veces comemos muy desnaturalizado, con preservantes, con colorantes. Todo esto son toxinas para nuestro cuerpo. Por eso lo ideal es comprar en mercados, digamos, al aire libre, productos orgánicos o productos que no sean enlatados, envasados, congelados, porque todo esto lleva, de alguna manera, productos que se van a convertir en toxinas en nuestro cuerpo y podrían generar alguna enfermedad. Entonces, contiene toda la tabla periódica que nuestro cuerpo necesita y que nos ha sido, por ejemplo, al consumir sal común refinada, azúcar refinado, harina refinada en el pan blanco, al consumir todos estos refinados, consumimos productos que les han quitado todos sus elementos naturales, ¿ya? Y por eso la gente está como intoxicada. Por eso cuando toman agua de mar a veces les da diarrea, porque tienen una alimentación que el cuerpo al tomar agua de mar elimina las toxinas. Y no es una diarrea, digamos, dañina o enfermiza, son heces líquidas por un efecto osmótico del agua de mar, que ayuda a limpiar el colon, ¿no? Entonces, el agua de mar es el medio en que surgió, según la teoría evolucionista, en que surgió la vida en el planeta Tierra, que debería llamarse, como dicen mis maestros, planeta agua, porque el 70% de la superficie es agua de mar. Y en nuestro cuerpo el 70% es agua, y no es agua cristalina, sino que es agua con sales. Y esta agua con sales es lo que contiene el agua de mar, contiene todita la tabla periódica de minerales y oligoelementos. Al integrarla a nuestro cuerpo, las células se sienten como en la composición de los orígenes. Hace 4.500 millones de años, cuando surgió las primeras células en el planeta. Entonces, están en su medio natural. Decía el doctor René Quinton, el científico francés que descubrió y escribió libros sobre el poder curativo del agua de mar hace un siglo, que nuestras células son como los pececitos que nadan en una pecera que es nuestro cuerpo. Si a esta pecera le ponemos agua de mar, es decir, ingerimos, integramos a nuestro cuerpo el agua de mar, esos pececitos van a nadar y no se van a enfermar y van a nadar con plena energía perfectamente, ¿no? Entonces es importante restituir este líquido, que es el líquido en que surgió la vida en el planeta, porque tiene la composición en sales y en minerales y oligoelementos como los mares de hace 4.500 millones de años que surgió la vida en el planeta. Entonces los mares se han ido desecando, se ha ido evaporando el agua, han ido recibiendo más sales de la erosión, han ido recibiendo sedimentos y el agua de mar ahora está más salada, tiene 36 gramos por litro de agua promedio en los mares del mundo, el Mar Negro mucho más, el Océano Pacífico mucho menos, etcétera, ¿no? Pero tiene estos componentes, nuestra sangre tiene estos componentes de 9 gramos de sales por litro, más todos los minerales y oligoelementos que contenía el agua de mar cuando surgió la vida en el planeta. Nuestros líquidos corporales, sanguíneo, lágrimas, orina, etcétera, tienen esta misma composición. Entonces, cuando integramos agua de mar, tal vez para evitar el efecto osmótico de las heces líquidas por la incomodidad, podemos beberla a la proporción de nuestros líquidos actuales para que no haya una diarrea osmótica. Entonces, para lograr esto, mezclamos una parte de agua de mar por 3 partes de agua potable y le podemos agregar limón, naranja o algo para saborizarla, ¿no? Todo natural. Entonces ya queda lo que se llama isotónica. Hipertónica son unos 36 gramos de sales por litro, como está en el mar, e isotónica son
9 gramos de sales por litro, tal como están los líquidos corporales. Es la que tenemos que beber, la isotónica, ¿vale? ¿La hipertónica cuándo la tenemos que tomar? ¿La pura? Pues es que es un poquito desagradable, tan salada. Hay personas que boca y limpiar el cosas intestino nice. como un enema desde la boca, ¿verdad? Porque pasa arrastrando y limpiando. O para prepararse para una colonoscopía, por ejemplo, para limpiar el intestino también se puede tomar hipertónica, pero es como más desagradable. Pero yo tengo pacientes que para simplificarla toman un vasito en la mañana, un vasito en la tarde hipertónica y ahí... Ya está, y se meten dos... Fíjate, 9,36, por eso la proporción 1,4. 9 gramos de sal por litro y 36 tiene el marino. Por eso es la proporción 1,4. Recordadlo bien, por favor. Cuando toméis agua de mar, una parte y 3 que sean de agua lo mejor posible, de la mejor calidad. Vale, sigue contándonos. Puede ser al gusto y a la intuición. Tampoco hay que estar midiendo los mililitros, ¿verdad? Se puede hacer así un chorrito en lo que uno bebe, un chorrito para salar la comida, así. Exacto. ¿Y por cuánto empezamos? ¿Con un vaso en ayunas? O sea, por la mañana y vamos incrementando, vamos poco a poco para que el cuerpo se acostumbre, ¿no? No nos vamos a meter medio litro diario, así de repente, digo, ¿no? Tampoco es necesario tomar medio litro de agua de mar si la persona está sana. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, los de la Vuelta Ciclista, creo que Italia, Francia y España, los entrenadores les obligan a tomar el plasma de Quintón, que se vende en las farmacias y que es el agua de mar, y que lleva el nombre de Quintón en honor al descubridor, al científico que descubrió todos los efectos terapéuticos del agua de mar, que hasta estaba en la farmacopea francesa. Ya mucho tiempo estuvo el agua de mar, el plasma de Quintón, en la farmacopea francesa, con muchas indicaciones y muy pocas o ninguna contraindicación. De hecho, no tiene ninguna contraindicación el agua de mar, ni tan siquiera en pacientes renales crónicos con insuficiencia renal crónica, porque tiene un efecto diurético que ayuda a abrir el funcionamiento del riñón. Claro que un paciente con insuficiencia renal crónica esté o no esté en diálisis, muchas veces el agua de mar ayuda a prevenir que no tenga que entrar en diálisis, necesita seguimiento médico. ¿Ya? En ciertos casos necesitan seguimiento médico porque son más delicados, por lógica, ¿no? Pero el agua de mar así es la más mineral de todas las aguas. Entonces, como agua mineral la puede tomar cualquiera sin necesidad de prescripción médica. ¿Ya? Vale. Y lo máximo, medio litro al día, ¿no? Has dicho que en personas que estén ahí con trastornos. Un poco pachuchas. Exacto. Para restaurar el mejor funcionamiento de sus órganos, pero pueden empezar por poco, pueden litro o tomar menos. Esto a la libertad, igual que los pueblos germanos, la libertad es lo más importante y no forzar tu cuerpo, ¿no? Porque si ves que tomas 3 vasos y te vas demasiado, pues baja un poquito, ¿no? Entonces, claro, claro. Vale, y escucha, antes de preguntarte para qué trastornos sirve, la típica pregunta que me hacen todos, pero si es agua con sal, los de la hipertensión, todos se niegan a tomarla. No, que me va a subir la tensión. Y yo, que no sube la tensión. Explícales esto, por favor. Los de la tensión alta. El fenómeno que observamos es que realmente la baja y la normaliza. Pero tengo que señalar aquí que la medicina oficial, basada en ciertos intereses, ¿verdad?, que ya todos sabemos, ha tendido a bajar la cifra de presión normal a unas cifras bajísimas, que no son ciertas. Desde la nueva medicina germánica estudiamos científicamente y no con falsas hipótesis como otras medicinas, ¿verdad?, que la hipertensión arterial, la diabetes, no son factores de riesgo cardiovascular. En nueva medicina estudiamos que el factor de riesgo cardiovascular es perder un territorio y después recuperarlo. Este es el verdadero factor de riesgo, porque desarrolla una serie de condiciones en nuestras arterias que pueden provocar un infarto de arterias coronarias. Entonces, sabiendo que la hipertensión no es un factor de riesgo cardiovascular, sabiendo que presiones de 160, 90 están dentro de límites aceptables totalmente y que no tienen absolutamente ningún riesgo, el abordaje de la hipertensión se convierte en muy diferente. Pero aún así, al empezar a tomar agua de mar, estas cifras bajan normalmente, a menos que el paciente tenga un conflicto de líquidos, que no lo voy a explicar ahora, pero son un conflicto de miocardio derecho, esto dentro de la nueva medicina, que son hipertensiones verdaderas. Pero
una persona en estrés, que está en la fase de conflicto activo de cualquier conflicto, se le va a subir algo la presión, que si resuelve el conflicto se le va a normalizar. Es lo que en medicina oficial llaman hipertensión lábil idiopática, que no saben por qué sube, y sube por el estrés, porque el neurotransmisor adrenalina-noradrenalina del sistema nervioso simpático, que responde al estrés, que es un sistema de lucha o pelea dentro del mundo animal, esta noradrenalina y adrenalina provoca vasoconstricción de las arterias, ya para poder responder al estrés, para poder tener más energía para la lucha o la huida en el mundo animal o para las actividades estresantes de nuestra vida. Y esa vasoconstricción por ese tipo de neurotransmisores del sistema nervioso simpático aumenta la presión. Pero no son verdaderos hipertensos, porque al resolver la situación dramática, la presión se normaliza para siempre, ¿ya? Entonces, los verdaderos hipertensos desde la nueva medicina son los que tienen un conflicto de líquidos, un conflicto de miocardio derecho. Vale. Estos son los verdaderos hipertensos. Todos los demás son hipertensiones lábiles que no lo son verdaderos hipertensos y por tanto no necesitan tratamiento de por vida. Vale, claro, es que son los que más miedo tienen a tomarla, claro. Hemos observado que con el agua de mar la presión baja en los hipertensos y sube en los hipotensos, porque el agua de mar tiende a normalizar a la persona. Y libra la tensión, la presión arterial. Vale, sí. Vale, vamos a seguir. Sistema digestivo, hígado. Cuéntanos, cómo ahora en primavera todo el mundo hace depuraciones. El agua de mar es excelente para hacer depuraciones, ¿no? Además de utilizar la fitoterapia y plantas, como nos recomendaba Pamies el otro día, pues el agua de mar, ¿no? Es un excelente depurativo. Claro, es depurativo, y en el caso del hígado, que es el órgano que depura nuestro cuerpo y que se puede enfermar por ciertos conflictos que se estudian en la nueva medicina germánica, lo cual son programas autorreparables si la persona resuelve el conflicto que lo originó, pero el agua de mar ayuda muchísimo, por ejemplo, en pacientes con cirrosis que pueden tener retención de líquidos, porque tiene un efecto diurético, porque al igual que mejora el funcionamiento de todos nuestros órganos y células del cuerpo, mejora el funcionamiento del riñón también. Ya las nefronas, las células que forman parte del riñón empiezan a funcionar mejor al tener estos aportes de toda la tabla periódica. Entonces, vale la pena probar con control médico el agua de mar en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal crónica, porque muchas veces se logra evitar la diálisis, el paciente sigue orinando, mejora la diuresis y ya deja de retener líquidos, en muchos casos. O sea que entonces hígado, riñón, digestivo, tiroides, que es un tema muy... También regula tiroides, el agua de mar y el hiper, que todo el mundo anda con la tiroides mal. Bueno, tanto el hipo como el hiper tienen un conflicto causal desde la nueva medicina que se puede resolver, ¿verdad? Pero el agua de mar con su contenido en yodo ayuda también, y he tenido casos de pacientes hiper o hipotiroideos que van dejando y muchas veces descontinuando los fármacos. Claro que además tengo el abordaje en los últimos 10 años, 11 años de la nueva medicina, donde acompaño al paciente para que resuelva el conflicto que originó su estado de salud actual, ¿no? Bien. Diabetes. También diabéticos insulino dependientes dejan la insulina y los antidiabéticos orales, pero también ellos tienen que resolver un conflicto estudiable desde la nueva medicina germánica también. Esas personas que se resisten y se oponen a todo tuvieron alguna situación muy grave a la que tuvieron que oponerse y allí iniciaron la diabetes. Pero el agua de mar ayuda realmente a disminuir los fármacos, y la mayor parte de mis pacientes insulino dependientes logran dejar la insulina, siempre tomando en cuenta, igual que en la hipertensión, que cifras de 150 de glicemia no pasa absolutamente nada, porque no es un factor de riesgo cardiovascular. Esto se estudia muy bien en nueva medicina, y entonces tampoco vamos a la exactitud de lograr una glicemia por debajo de 100. No, eso es absurdo, no es así, porque la glicemia aumenta un poquito también cuando la persona está en estrés. Es parte de la simpaticotonía de la fase de conflicto activo estudiado en la nueva medicina germánica. ¿Ya? Toda persona en estrés le sube la presión, le aumenta la frecuencia cardíaca y le sube un poquito el azúcar para poder responder al estrés. Sus músculos necesitan más oxígeno, más glucosa para poder
en el mundo animal, pelear contra el depredador o huir del depredador. Entonces son respuestas ante el estrés biológicas que los humanos también tenemos. Entonces, un poquito de presión alta, un poquito de azúcar alto, puede no ser un verdadero diabético con un conflicto de resistencia en marcha, sino que puede ser simplemente estrés. Y si te tomaron en el momento del estrés y te hicieron examen o te tomaron la presión, muchas veces los diagnostican de por vida y esto no es cierto. Fue una situación pasajera por la simpaticotonía de esta fase de estrés. Qué bueno. Antes de ir al estrés, problemas de huesos, articulaciones, fibromialgia, que está tan de moda, también nos sirve, ¿verdad? Bueno, en la web hay varios testimonios de casos curados de fibromialgia con el agua de mar. No sé si los habrán retirado, ¿verdad? Pero ahí estaban. El agua de mar tiene calcio. Cada litro de agua de mar tiene 500 miligramos de calcio orgánico y biodisponible. Es como que estamos tomando una tableta de calcio, pero más biodisponible que el calcio artificial, ¿verdad? Entonces se ha visto con densitometrías que casos de osteoporosis, osteopenia, se normalizan la densidad ósea después de 2 meses de tomar medio litro de agua de mar al día. Esto hay estudios y existen, ¿ya? Y en la web también, en PubMed, y en lugares donde se publican estudios médicos, esto está demostrado. Ahora, en estos pacientes con osteoporosis y osteopenia, también ellos deben resolver el conflicto causal desde la nueva medicina germánica, que es un conflicto de autodevaluación, no puedo o tengo que hacer algo que no quiero. Así conceptúa la autodevaluación que conlleva osteoporosis el Dr. Hammer. Al resolver estas situaciones de desvalorización, que no es falta de autoestima, sino es el no haber podido hacer algo, cuando se resuelve, la persona recalcifica sus huesos, con un poco de dolor, algunos síntomas que tenemos que modular el dolor, pero se recalcifican. Bueno, temas hormonales, hormonales y menopausia. Los dolores articulares hemos visto, sí. Con los dolores articulares hemos visto que pacientes con artritis reumatoidea o muchos dolores articulares con el agua de mar se les van quitando y llegar a prescindir de los antiinflamatorios, que son fármacos que les cronifican, les quitan los dolores, pero tienen que estar tomándolos toda la vida porque al dejarlos, la naturaleza reemprende el programa y entonces vuelven a surgir los dolores por un tiempo, pero después se autorregula y desaparecen, ¿ya? Personas que necesitaban una prótesis de rodilla o de cadera, con el agua de mar al mejorar los dolores, no la necesitaron. Hemos tenido casos, ¿ya? Además utilizamos otras terapias alternativas como la terapia neural, la sonoterapia, etcétera, ¿no? Pero estas personas realmente se sanan y el agua de mar es el principal elemento. Bien, bien. Temas hormonales y menopausia. También porque digamos que muchos síntomas de la menopausia mejoran con el agua de mar de por sí. La menopausia viene por temas hormonales porque la mujer tiene ciertos conflictos que estudiamos en la nueva medicina. Entonces, si esta mujer no tuviera estos conflictos, la menopausia le llegaría muchísimo más tarde, ¿ya? Y se mantendría joven. Pero bueno, el agua de mar, como rejuvenece de por sí, rejuvenece la piel, rejuvenece el funcionamiento de los órganos, te da más energía, es un antimenopáusico o antiandropáusico, es decir, le sirve a la tercera edad para tener más energía y que los órganos funcionen mejor y no tener que echar mano de tanto fármaco. En realidad lo probamos. Vale para todo, incluso que he oído en tus entrevistas alopecia, ¿no? Tomada y frotándose la cabeza. Sí, bueno, yo he tenido casos de pacientes con alopecia, pero es que el doctor René Quintón, en su obra, cuando bajan las fotos en la web del antes y el después, pues van a ver niños desnutridos moribundos que se salvan y después están rollizos gracias al agua de mar. Y llegan adultos que no hubieran llegado si no hubieran tenido el tratamiento del agua de mar. Y asimismo hay un caso de alopecia total que se va viendo las etapas, como con el agua de mar bebida y aplicada va creciendo el pelo hasta que queda un pelo frondoso, en la misma obra de René Quintón. Y claro que el tema de la alopecia, desde la nueva medicina germánica, es por haber perdido un contacto que me acariciaba aquí o que yo ya no puedo acariciar porque murió, se fue o algo así, ¿no?
Entonces, para el tratamiento de la alopecia, además de la aplicación propia del agua de mar que mejora las células de la epidermis, del folículo piloso, es importante el masaje, porque de alguna manera estás recuperando el contacto que has perdido desde la nueva medicina germánica a este nivel. ¿Ya? Qué bueno, claro, todo tiene su intríngulis. Y Sí, a ver, sí, sí. en el digestivo, los problemas intestinales tan de moda que hay ahora, o sea, para el intestino también le favorece, intestino delgado, intestino grueso, y todo lo que hay ahí. Claro, primero porque limpia toxinas, segundo porque el agua de mar tiene un poder regenerador celular y donde ha habido úlceras internas en estas cánceres, úlceras, en estas mucosas del tubo digestivo, ellos se regeneran mejor gracias al agua de mar. Igual que, por ejemplo, una úlcera varicosa de una anciana que tiene mala circulación venosa, se le forman úlceras en las piernas, o a un diabético se le forma un mal perforante plantar o una úlcera arterial en sus miembros inferiores y que a veces acaban en amputación, pues con el agua de mar bebida y aplicada, curando estas úlceras externas con agua de mar, la persona logra cerrar las úlceras, lo cual no había logrado con miles de medicamentos y pomadas, ¿ya? Se trata de mantener limpia la ulceración y curarla con agua de mar y se cicatriza bastante bien. Es decir, tenemos muchos casos que les habían pronosticado una amputación de la pierna y gracias al agua de mar bebida y puesta toda la pierna en un balde o en un cubo con agua de mar, se salvan las piernas y se va viendo la piel nueva, clarita, o va creciendo, creciendo y tapando la ulceración. ¿Ya? Es un fenómeno apasionante ver estas curaciones, cómo ayuda el agua de mar a ellas. ¿Ya? ¿La microbiota intestinal mejora también con el agua de mar, que está tan de moda? Bueno, en teoría tendría que mejorar porque tiene todos los minerales y oligoelementos que dieron origen a la vida. Entonces, puede haber un fenómeno de arrastre, pero como tiene un fenómeno de multiplicación celular después, puede mejorar. Puede ser que si hay un fenómeno muy grande de arrastre, necesitemos tomar algún yogur natural o algún, algo que reponga algún probiótico. Pero no he visto efectos, sino que mejoran, por ejemplo, mejoran las personas que tienen una distensión abdominal y flatulencia y se les distiende la barriga después de comer, mejoran con la ingesta de agua de mar porque disminuye la cantidad de gases, ¿ya? Entonces siempre hay mejoría con el agua de mar a nivel digestivo. En todo, retención de líquidos, he visto, ayuda a adelgazar, he visto cómo la gente va adelgazando según la toma. Esto haría claro, porque que todo el mundo tome el agua de mar, el tema del adelgazamiento. Le dices a alguien que va a adelgazar y todos van a por el agua de mar. Bueno, porque se toma antes de las comidas. Claro, media hora antes para quitar el hambre, ¿no? Claro, tiene un poder de saciedad, porque nuestras células, al tener todos estos componentes del agua de mar que dieron origen a la vida, se sienten saciadas y ya no necesitan estar pidiendo agua. Sin embargo, también a veces comemos porque tenemos un poquito de gastritis o ardor del estómago y comemos de más. Entonces el agua de mar tiene un pH alcalino de 8.4, 8.4, que al caer en el estómago contrarresta la acidez y entonces probablemente no te da tantas ganas de comer para paliar la hiperacidez gástrica, ¿no? Por su capacidad de pH alcalino y además que permite la regeneración cuando hay úlceras gástricas, permite que se regeneren más rápido también porque tiene un poder regenerador celular el agua de mar demostrado por Philippe Goeb, un médico científico francés, colaborador de los laboratorios Quinton. Entonces, el agua de mar para todo. Ya sé que para los ojos, colirios, gotas. Para la nariz, yo siempre me hago con mi lota la Jalanetti, la limpieza nasal, ¿vale? Para la garganta, también pura, si te duele la garganta, ¿no? O mezclada. Hacer gárgaras, nebulizaciones, vale, baños nasales, gotas en los oídos, se puede también en la cabeza, en la piel, donde hay psoriasis, donde hay úlceras. Dermatitis, exacto. Es que vale para todo. Se puede poner por vía vaginal cuando hay flujos, limpiar esta zona, por enema también, y los pediluvios, es decir, poner el pie en agua de mar cuando hay úlceras o mal perforante plantar de los diabéticos. Incluso, vale, caspa, dermatitis seborreica para el pelo. De hecho, vas al mar y se te quita todo. Pero y escucha, que lo que yo he notado desde que la tomo es, yo por la noche nunca tenía sueño y ahora estoy viendo la tele por la noche y me entra sueño.
O sea, también tiene un sistema relajante sobre el sistema nervioso, ¿no? Claro, claro, y te lleva a dormir lo que tenemos que dormir y no estar tantas horas frente a Sí, la sí, pantalla. sí, por la noche nunca tenía sueño y ahora me la tomo y digo, estoy mucho más relajada y tengo sueño y me quiero ir a la cama ya. O sea, que sí que relaja. ¿Es buena para Sí, la sí, ansiedad, el relaja. estrés, el insomnio, entonces, en cierta medida? Sí, claro, Vale, ayuda también, ayuda porque mejora también el funcionamiento de nuestras neuronas. vale, vale. Entonces, Vale para todo. claro que Para muchas acabar, veces Fundación siempre hay que Aquamaris, resolver háblanos de la Fundación Aquamaris. Teresa, que ya sé que te tienes que ir. Cuéntanos qué es la Fundación Aquamaris para que la gente lo sepa. La Fundación Aquamaris está en Badalona, al lado de Barcelona. Es la fundación dirigida por el señor Francisco Sánchez y también por el licenciado Mariano Arnal. Ahora también está ayudando y al frente el Uriol Arnal. Entonces, esta fundación es la que ha financiado toda la parte operativa del programa de agua de mar en Nicaragua, es decir, congresos, cursos que se han dado, los profesores que han venido a formarnos, el mantenimiento de los tanques donde almacenamos el agua de mar. Ha financiado los estudios del doctor Wilmer Soler en la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, estudios maravillosos que él ha ejecutado y ha publicado. Uno de ellos ganó el Premio Nacional de Ciencia de Colombia. La Fundación Aquamaris ha lanzado al mundo lo que ahora mucha gente conoce y muchas empresas envasan el agua de mar, pero ellos fueron los primeros que rescataron la obra de René Quintón en Francia y la llevaron a España y a Latinoamérica, ¿no? Entonces, ellos son nuestros grandes benefactores y han publicado este libro, El agua de mar, y siguen apoyando todos estos proyectos. Ahora están investigando el agua de mar en agricultura, cómo en zonas desérticas se puede tener como variante de regadío el agua de mar y cómo sería. Todos estos estudios los están haciendo en la Fundación Aquamaris. Hay múltiples, dilo, estudios científicos que avalan los beneficios del agua del mar, que no se nos olvide decir eso. Dilo, por favor, Teresa. En el libro El agua de mar yo los referencio estos estudios, ¿ya? Son estudios en Japón, en Estados Unidos, en Nicaragua se hizo uno de cómo el agua de mar mejora la nutrición infantil en niños desnutridos crónicos. También la doctora Victoria Vendrell, catalana también, ella demostró cómo durante 5 meses estar tomando estos niños medio litro de agua de mar al día, de lunes a viernes, porque se les daba en las escuelas, mejoraron su estado nutricional, ¿ya? Y de desnutrición crónica, y el único caso que había de desnutrición aguda también mejoró. Entonces, sí, hay múltiples estudios en el mundo, definitivamente. El doctor William Fenical de la Universidad de La Joya en California demostró que en el mar hay bacterias propias del mar que tienen in vitro, demostró el efecto antibiótico, antiinflamatorio, antipirético y anticancerígeno. Él también ha publicado, yo creo que centenares de estudios científicos sobre estas bacterias propias del mar, cómo ayudan a la recuperación de la salud por este mecanismo de acción antiinflamatorio, analgésico, etc. ¿Ya? Sí. Hay muchos. Es apasionante este tema. No, desde luego, pero si necesitan más información, por favor, que compren tu libro El agua de mar. Ahí viene todo esto y más. Es de la Fundación Aquamaris, yo solo hice un capitulito. Bueno, pues ahí en los 3 que colaborasteis, por favor, que compren ese libro para tener todo lo que necesitan, toda la información y los estudios científicos que lo avalan. Nada más y nada menos. Hay otros libros, porque el doctor Ángel, lo que pasa es que ya no se publica. El doctor Ángel Gracia y el doctor Héctor Bustos publicaron un libro que se llama El poder curativo del agua de mar, pero ya no se imprime, ¿ve? Pero ahí se han escrito muchos libros, ¿ya? Claro, información sobre el tema y que vean también tus otras charlas. Nada más, Teresa. Estaríamos hablando horas, pero ya sé que te tienes que ir. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo. Cuenta conmigo. Y un placer estar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti. De verdad. Felicidades por tu labor solidaria para la humanidad, ¿verdad? Y ojalá que mucha gente se pueda beneficiar de todo lo que tú facilitas con tus entrevistas. Muchísimas gracias por la invitación de corazón y muchos saludos y
buenos augurios de paz y felicidad y armonía a todos los que están oyendo este programa. Que esto llegue a mucha gente y que todos consuman agua de mar natural, agua de mar, como sea. Muchas agua gracias. de mar gratuita. Y feliz vida. Hasta siempre. Chao.